Aló. Él va a continuar con Cotri 2A8. ¿El de toxoplasma? ¿O nemocisis? El de la retinitis, toxito y la pseudotoxa. Ya, si es toxo hay que completarle 6 semanas de Codri. Codri más clínica incluso, los dos. Pero la clínica ya su comida y no la pasa oral. Hay que darle oral también, o salvo que está con diarrea. Entonces hay que darle clínica también. Pero el problema es que cuando es de alta le dan creo para 10 días como máximo. Después tiene que pasar consulta para ampliar. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Vamos a iniciar la presentación entonces, lo que vino acordado. Es una revisión de una enfermedad, como le decía, que se creía que estaba erradicada desde muchos países, pero en realidad tenemos varios casos todavía en la actualidad. Y acá en el país no está exento de eso, hemos visto muchos casos. Entonces, es una enfermedad muy antigua. Ustedes han visto de épocas milenarias las películas clásicas de Ben-Hur, donde hablan ahí de pacientes con lepra. Entonces, son enfermedades de muchos años de antigüedad. Y obviamente, recién cuando llegó a las Américas fue a través de inmigrantes europeos en el siglo XVI. Y esta enfermedad ha sido descrita en nuestro país principalmente por Hugo Peche, quien fue el que hizo la primera descripción de esta enfermedad en 1961. Y estas formas de presentación son básicamente de origen amazónico. No hay casos autóctonos ni en la costa ni en la sierra, sino que son casos importados de la selva, donde obviamente todavía tenemos muchas zonas que son, digamos, de ubicación endémica de esta enfermedad. Se cree que la enfermedad ingresó al país a través de Brasil o Ecuador en la época de la fiebre del caucho, en la cual vinieron muchos inmigrantes y probablemente ingresaron la enfermedad por esa vía. El hecho de que actualmente todos los departamentos de la selva, la mayoría reportan casos de lepra, sí siendo Loreto el que más casos reporta, Ucayali, Amazonas, Apurímac, Huánuco y San Martín son los 6 departamentos que reportan casos de lepra. Y en el país acá tenemos en los hospitales han sido reportados algunos casos, pero son casos importados, como Caetano Heredia que menciona 15 casos, pero obviamente son casos que han sido importados y manejados por su Instituto de Enfermedades Tropicales. María Osciladora reporta un caso, este es hasta el año 2000, pero en el Hipólito Unánime tenemos ya 5 casos reportados de manejo de esta enfermedad. Y más adelante le daremos alguna fotografía de estos pacientes que estamos viendo actualmente. Esto es para ver la notificación de la mayoría son casos multivacilares, los paucivacilares son la minoría, pero también hay un importante reporte de casos actualmente. Aquí, como pueden ver en rojo, están las zonas o los departamentos que reportan casos de lepra. Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco y Ucayali, como repito, son los departamentos que reportan esta patología. Diferenciado por edades, y como pueden ver acá, persiste pues Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco son los que reportan estos casos. Y aquí en la diapositiva se puede ver también que en cada departamento hay zonas ya muy bien identificadas donde están los focos de lepra
¿sí? Lo que está en rojo, pueden ver claramente en cada departamento las áreas donde ya se conocen fuentes importantes de esta enfermedad. Y es una enfermedad infectocontagiosa de evolución crónica, en realidad, causada por el agente Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen. Solo 10 a 15% desarrollarán dicha enfermedad. Es una enfermedad que transmite por vía respiratoria también, igual que la tuberculosis, ¿sí? Requiere, pero para que uno se infecte y desarrolle la enfermedad, tiene que haber trastorno inmunológico en el huésped susceptible y tiene que haber contacto prolongado y cercano con un paciente bacilífero, de tal manera que un contacto, digamos, corto de una consulta médica, etcétera, no hay riesgo de transmisión importante para las personas que estén cerca del paciente bacilífero. Así que no se necesita aislarlo y no se requiere equipo especial de protección en un paciente con lepra. Y hay varias clasificaciones del cuadro clínico. Vamos a ver que Ridley y Joplin es el que más se usaba, pero tiene que haber confusiones, incluso en algunos expertos todavía hay formas que tienen formas mixtas y confunden la forma de presentación. La de Madrid trata de simplificar un poco a 3 grandes grupos, pero la que usa actualmente la OMS es una clasificación bacteriológica que se aprobó en 1982. La de Ridley y Joplin es un poco compleja porque tiene varios extremos, la lepra lepromatosa, en lo cual se da en pacientes inmunosuprimidos, en los cuales los índices baciloscópicos son muy elevados, y al tener inmunosupresión, los test de reacción de Mixuda, que es una equivalente al PPD, o lepromina también se denomina, en estos pacientes generalmente sale negativo. En cambio, al otro extremo, la lepra tuberculoide, vemos que tiene una carga bacteriana baja, pero test de Mixuda siempre positivo porque obviamente se da en pacientes sin inmunosupresión o con inmunosupresión leve. Pero existen formas intermedias como el borderline lepromatoso, borderline y borderline tuberculoso, de tal manera que estas formas intermedias son las que pueden confundirnos a la hora de tomar decisiones terapéuticas. Por eso es que se trató de simplificar con la de la clasificación de Madrid en tuberculoide, dimórfica y lepromatosa, pero aún así hay algunas dificultades porque esto debe ser siempre hecho por un médico. En cambio, la OMS plantea la siguiente clasificación PAUSI y multivacilar, y esto es tan sencillo que un personal técnico puede hacer la clasificación incluso y el diagnóstico en forma clínica, porque solamente tiene que contar las lesiones. Un paciente paucivacilar tiene de 1 a 5 lesiones, ¿sí? Como es un paucivacilar, se asume que es un paciente con inmunosupresión leve o ninguna inmunosupresión, y entonces va a tener generalmente baciloscopía negativa, como dijimos, y aquí está incluido, según las otras clasificaciones, la intermedia, la tuberculoide y la borderline tuberculoide, y aquí siempre tiene que haber compromiso de las lesiones, compromiso de la sensibilidad que compromete nervios periféricos y obviamente por haber trastorno inmunidad leve o ninguna, siempre va a haber respuesta a la lepromina o test de Mixuda va a ser positiva. En la multivacilar, en cambio, el paciente tiene 6 o más lesiones que incluyen una baciloscopía positiva y aquí está incluido grupos borderline lepromatoso y lepra lepromatosa. También tiene que haber compromiso sensitivo de nervios periféricos y aquí la respuesta a la lepromina es negativa porque esto se da en pacientes con inmunosupresión. ¿Y qué lesiones vamos a ver en un paciente con lepra? Primero vamos a ver máculas, o sea, manchas que pueden ser hipocrómicas, o sea, más blancas o más claras que la piel normal, o pueden ser eritematosas, rojizas o hipercrómicas, más oscuras que la piel, aunque normalmente estas lesiones son las menos frecuentes. Las que más vemos son lesiones hipocrómicas. Y aquí pueden ver claramente la diapositiva. Miren esta lesión, cualquiera de ustedes puede confundirlo con una tiña, un problema micótico, le da crema, le da un montón de medicamentos, el paciente no mejora. Pero si ustedes se toman el tiempo de preguntar la procedencia del paciente y hacen una evaluación clínica de la lesión, si hay compromiso sensitivo de la lesión y el paciente viene de zona endémica de los 6 departamentos que he mencionado, obviamente que esto tiene que considerarse como lepra hasta no demostrar lo contrario. Igual acá miren esta lesión bordes que tiene
mal definidos, posiblemente sea una lepra indeterminada, pero al ser una lesión única consideramos como una lepra lepromatosa, ¿sí? Perdón, una lepra tuberculoide, una sola lesión que puede confundirse fácilmente con una tiña. Acá es una lesión que sí más bien tiene bordes ya bien definidos, lesión hipocrómica, ¿sí? Que ustedes evalúan y hay trastorno a la sensibilidad y si viene en zona endémica, también considerar lepra. Pues no solamente en manchas, también pueden encontrar pápulas, que son elevaciones sólidas de 1 centímetro generalmente o menos, ¿sí? Que pueden verse claramente ahí, o placas, que son elevaciones mucho más grandes de 2 o más centímetros, y los tubérculos que son lesiones elevadas de tamaño y color variable que se ven en las formas lepromatosas generalmente. Esta es una placa, por ejemplo. Si uno ve esta lesión puede pensar que es un hongo, es una cicatriz, etcétera, pero si hay trastorno sensitivo de la lesión, consideren siempre lepra como posibilidad. Y acá pueden ver otra placa en el abdomen, también características, incluso vean como la parte central se ve como si estuviese carcomido, por eso se llama una lesión en sacabocado, que también puede ser compatible con lepra. Y esto vean una lesión hiperqueratósica que simula una cicatriz queloide, también puede dar forma de presentación de esta forma, estas placas hiperqueratósicas. Y acá pues no hay duda, múltiples placas, un paciente que tiene más de 6 lesiones, entonces esto es una lepra multivacilar solamente contando las lesiones, es mucho más sencillo acá. Pero también hay unos tubérculos que son típicos de la lepra que llamamos lepromas y hay nódulos que uno cuando hace el examen clínico las palpa pero no se pueden ver con facilidad y las famosas infiltraciones que son edema de las extremidades distales de dedos de las manos y pies se ve hinchadas, edematizadas, dolorosas, empastadas, son las famosas infiltraciones. Ven acá, estos son los famosos lepromas, que son placas, ¿sí? De diferentes tamaños y características típicos de la forma lepromatosa. Igual acá vean múltiples nódulos, ¿sí? Que se pueden ver claramente con placas y máculas. Hay una forma mixta de presentación acá. Y este paciente tiene todo, tiene máculas, tiene pápulas, tiene placas acá en el glúteo, tiene acá un nódulo, pero noten el compromiso ya no solamente sensitivo, sino también ya motor en la mano izquierda. Sí, claramente hay compromiso de nervios periféricos acá de una forma mucho más avanzada. Y acá es importante que vean estas lesiones, estos nódulos que afectan los pabellones auriculares, porque el germen de Mycobacterium leprae es una bacteria que crece en condiciones ideales a 36 grados, entre 35 y 36 grados. Y como el cuerpo tiene 37 grados, entonces ellos buscan las zonas más frías del organismo para proliferar. Por eso que las baciloscopías se hacen en el pabellón auricular, donde es más fácil poder encontrar o detectar a este germen. Acá veo múltiples lesiones también, nódulos, pápulas, placas, pero también vamos a ver lesiones características en la forma lepromatosas a nivel de la cara. Por ejemplo, hay caída espontánea de pestañas y cejas, es lo que se llama madarosis. Las lesiones que ustedes van a evaluar van a encontrarse que no sudan, esa es una característica importante. El eritema nodoso leprótico son nódulos subcutáneos enrojecidos, dolorosos, que van generalmente acompañados de fiebre o malestar. Y esta clásica infiltración a nivel facial con acentuación de los surcos que llamamos la fascia leonina porque semeja a una cara de león que veremos más adelante en los casos que vamos a presentar. Acá es típico, miren cómo acentuación de los surcos da esa fascia leonina clásica, el paciente no tiene cejas, no tiene pestañas, así que hay madarosis y hay la fascia leonina clásica que veremos en un paciente que hemos tratado también en el Hipólito. Como le gustan las zonas frías, también la nariz está cerca del tabique nasal y puede haber destrucción del tabique nasal con posterior aplanamiento del mismo, y eso también es una característica de la lepra. Y entonces lo más importante son las manifestaciones neurológicas. Hay neuritis, encontramos engrosamiento, inflamación de nervios dolorosos, ¿sí? Que obviamente se manifiestan como trastorno de la sensibilidad, como parestesias o adormecimiento, hiperestesia, hipoestesia, incluso puede haber zonas de anestesia, es muy importante. En este esquema vemos algunos nervios que son los más frecuentemente afectados, no son los únicos, pero es importante saber
que se afectan con mucha frecuencia. Miren esta diapositiva, ven esta imagen, esto no es la vena yugular externa, realmente es el nervio auricular que está engrosado y se puede ver a simple vista y si lo palpan está engrosado, está doloroso, típico de esta enfermedad, la neuritis por lepra. Esta es la forma como se evalúa el nervio radial, esto cómo se evalúa el cubital, acá cómo evaluamos el nervio mediano, el peroneo lateral, el tibial posterior, y ustedes tienen que saber claramente cuál es la inervación. Y ustedes bien saben que el nervio que más inervación tiene en la mano es el anular porque tiene sensibilidad del cubital, del mediano y del radial. Igual en el pie también hay diferencias en cuanto a la sensibilidad del territorio cubierto por el tibial y el peroneo lateral. Y este es un aparatito interesante, se llama estesiómetro. Vean que tiene diferentes colores y el calibre de la punta del filamento es diferente. Y esto se mide para ver el grado de afectación de la sensibilidad. De acuerdo al color y el calibre se da un puntaje y con eso se puede ver cómo es el grado de afectación sensitiva en el paciente con lepra. Interesantes. Esa es la forma correcta. El paciente obviamente está con los ojos vendados, ¿sí? Se hace esta prueba, son filamentos plastificados que se doblan con facilidad y de acuerdo al paciente si siente o no el contacto se va evaluando el grado de sensibilidad. Esta es la forma como se evalúa el aductor del quinto dedo, que es una rama del cubital. Eso también, cómo se evalúa los interóseos, también ramas del cubital. Y cómo se evalúa el músculo aductor del cuarto dedo, del pulgar, que vemos acá también, que está inervado por el mediano. Esto es cómo se evalúa el radial. Y así podemos ir evaluando cada uno de los nervios para ver el grado de afectación de los mismos. Esto es interesante. Recuerden que el quinto par es un nervio mixto, es sensitivo y motor, y la rama oftálmica del trigémino se afecta, por lo tanto el reflejo corneal se ve alterado con un filamento de algodón. Ustedes ven y no hay reflejo corneal. Eso es afectación del quinto par en su rama oftálmica que también puede ser afectado por lepra. Y este es un paciente que tiene ptosis palpebral bilateral por compromiso del músculo orbicular de los párpados, que es una rama del séptimo par, como ustedes bien saben. Y entonces va a producir también trastorno motor, o sea, el proceso muy avanzado va a producir no solamente trastorno sensitivo, sino también motor, con parálisis, y eso genera que los músculos se atrofien, los tendones se retraigan, y por eso que puede haber disminución de las extremidades distales como los dedos, incluso puede haber destrucción de tejido, pero por efecto de las múltiples infecciones y traumatismos debido a alteraciones de la sensibilidad y no porque la bacteria destruya directamente el tejido. Eso no es así, no es una bacteria come carne, así que es efecto de las complicaciones infecciosas y traumáticas de la parte alterada por la sensibilidad. Miren acá, lesión en el ojo, el lagoftalmos. Vean cómo hay acortamiento de los dedos, cómo hay alteración motora, mano de garra, típica de una enfermedad muy avanzada de lepra. También hay hiperkeratosis y con el pie, cuando hay alteración sensitiva, el paciente se corta, se hinca, hay traumatismo, hay un daño encarnado y no siente dolor. Entonces, estas infecciones generan lesiones que el paciente no siente y se ven como comparándolo como un pie diabético. Y esto se le denomina mal perforante plantar e incluso puede haber reabsorción ósea por los traumatismos e infecciones y puede perder los dedos o incluso toda la extremidad, toda la extremidad distal. Miren cómo este paciente tiene múltiples lesiones. Este es el mal perforante plantar, cómo ha perdido ya por infecciones y traumatismo los dedos también. Y ven algunos rezagos de los dedos, pero los ha ido perdiendo progresivamente, no por la bacteria directamente, sino, repito, por los traumatismos e infecciones que genera este cuadro. Este es un caso extremo. Miren el intenso, la oftalmo bilateral, cómo el paciente ha perdido prácticamente las dos manos. No se ven ahí porque ha habido destrucción, retracción de tendones y destrucción con reabsorción ósea que ha originado la pérdida de los dedos de la mano. Pero también puede haber compromiso en mucosas. Pueden encontrar rinitis leprosa, conjuntivitis, laringitis leprosa que se manifiesta por disfonía. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por eso primero ponemos esto dos porque es lo más importante.
El criterio epidemiológico, el paciente viene de zona endémica y tiene un compromiso sensitivo en alguna lesión que ustedes se encuentren, eso es lepra hasta que ustedes no demuestren lo contrario. Es lo primero que tienen que pensar. Y cuando hacen la evaluación sensitiva, tienen que evaluar la sensibilidad térmica, dolorosa y táctil, porque puede ir desde hiperestesia hasta la anestesia en muchas circunstancias. Ven acá, por ejemplo, sensibilidad térmica, vean que se puede evaluar con dos tubos de ensayo, con agua fría y agua caliente, y se puede evaluar con el paciente con los ojos vendados, se pone el agua fría y el caliente de forma intermitente en la zona afectada, y se le pregunta pues si siente y qué sensación siente, ¿no? Para la parte dolorosa, con un estilete, un alfiler, una aguja, pueden pinchar también con el paciente con los ojos vendados y se le pregunta si siente el dolor cuando pinchan. O la parte táctil, con los ojos vendados, se frota con un algodón la zona afectada y se pregunta si siente o no la zona táctil. Y después viene el criterio bacteriológico. Cuando se nos ha escapado todo, le hacemos baciloscopía en los oídos, en los codos, en las rodillas, que son las zonas ideales para hacer baciloscopía. Se puede tomar las muestras y por último biopsias las lesiones donde finalmente se llega al diagnóstico definitivo, pero obviamente esto puede ser tardío y se recomienda pues que el diagnóstico debería ser epidemiológico y clínico y basta con eso para iniciar tratamiento. Esta es la forma como se hace una biopsia por una incisión raspada. Esto es como se extiende la muestra, se fija, se colorea y se manda al laboratorio. Esto se puede hacer también una biopsia por punch, de otra forma, o también se puede hacer una biopsia por Losange, un corte de Losange, también se puede hacer. Todo eso se envía al laboratorio, pero la toma correcta de baciloscopía es como está acá. Se pinza con una pinza hemostática, ¿sí? Se hace presión en la parte final distal del pabellón auricular, se hace con un bisturí un corte longitudinal, una profundidad de unos 3 milímetros más o menos, ¿sí? Y con la parte roma del bisturí se hace un raspado perpendicular al corte y se obtiene linfa. Y esa linfa es la que se coloca y se fija acá en una laminilla portaobjetos y se envía al laboratorio para que le hagan la baciloscopía respectiva. Se puede hacer en pabellón, en los codos o también en las rodillas. Y así se ven los bacilos. Vean estas estructuras alargadas, rojizas que ven acá. Todo esto son bacilos de Hansen. Y de acuerdo a la cantidad que se observa, se hace el estadiaje de acuerdo al número de cruces. Y no son 3 como en tuberculosis, sino son 6 cruces. Una cruz de 1 a 10 bacilos en 100 campos, 2 cruces de 1 a 10 bacilos en 10 campos, ¿sí? 3 cruces de 1 a 10 bacilos examinando 25 campos, 4 cruces de 10 a 100 en un campo, 5 cruces de 100 a 1000 bacilos y 6 cruces donde hay más de 1000 bacilos en un campo. Incluso hay tanta cantidad de bacilos que lo ven aglomerados, ¿sí? Estas aglomeraciones se llaman globias, que son acumulación de una gran cantidad de bacilos de Hansen. Importante este dato. El criterio inmunológico realmente no sirve para diagnóstico. El test de Mixuda o de lepromina es básicamente una prueba que nos ayuda como pronóstico y útil para clasificación clínica, pero no para diagnóstico. No se usa rutina para diagnóstico. Sí, la técnica es muy similar al PPD, una infiltración subdérmica, ¿sí? Y después de unos días se hace la interpretación del tamaño de la pápula, es muy similar. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante ver que en la forma leptomatosa podemos confundirnos con la enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis, linfomas cutáneos, prurigo solar, puede confundirnos fácilmente. En la forma leptomatosa difusa puede confundirse con mixedema, con Cushing. En las formas tuberculosis y dimórficas con las tiñas, ¿sí? Con la psoriasis, por las lesiones cutáneas hipocrómicas que se pueden ver en los indeterminados, la pitiriasis salva, pitiriasis versicolor, también los neovasculares se pueden confundir fácilmente. Pero si hay compromiso sensitivo de la lesión, obviamente el diagnóstico va para lepra. En el tratamiento de reacciones y en las reacciones como hay fiebre, hay cuadro inflamatorio, puede confundirse con salmonelosis, paludismo, o lupus incluso, o a veces con vasculitis. ¿Sí? En la neuritis por lepra se puede confundir con neuropatía diabética, por fármacos o alcohol, amiloidosis, síndrome de túnel carpiano, trombosis obliterante, entre otras.
Y el tratamiento es bastante sencillo porque ya vienen blister predeterminados. Para la forma pausivacilar se usan dos drogas, rifampicina y daxona, que se da la primera dosis, ambas medicaciones, que son supervisados por el médico o el personal de salud, y las otras son autoadministradas y solamente son dosis de daxona. Cada blister viene para 28 días y el tratamiento son 6 meses, 6 blisters de 28 días. ¿De acuerdo? La dosis para niños se da hasta acá por kilo de peso. En cambio, en la multivacilar, el tratamiento es con tres drogas, rifampicina y daxona, como en la pausivacilar, y se agrega la tercera droga que es la clofazimina, ¿sí? Que se da la primera dosis supervisada y las otras 27 dosis de daxona y clofazimina por también 27 días, completando un blister, pero aquí la diferencia es por 12 meses. La pausivacilar son solo 6 meses, la multivacilar son 12 meses e incluso al año de tratamiento se hace la baciloscopía de control. Si persiste baciloscopía con algunos bacilos todavía que estén activos, se puede ampliar incluso hasta un año más, se puede dar hasta 24 meses de tratamiento. Esta es la dosis para niños y este es el blister. Miren, una lesión pausivacilar, una lesión única. Después de 6 meses, cómo desaparece. Y este es el blister, rifampicina y daxona, la primera dosis del día y las otras 27 solamente daxona. En cambio, en la multivacilar se da clofazimina 3, 2 rifampicinas y una daxona en la primera dosis y luego una daxona y una clofazimina por día hasta completar 27 días. Miren cómo el mismo paciente en la forma de promatosa después de un año de tratamiento cómo vuelve prácticamente a la normalidad. ¿Sí? Es importante, vean cómo la evolución de un paciente tratado con lepra. Y hay reacciones, como les dije, durante el tratamiento. Por ejemplo, los que son pausivacilares y rara vez los multivacilares durante el tratamiento, hay una reacción inflamatoria de tipo inmunológico en lo cual hay una exacerbación o empeoramiento de los síntomas, donde las lesiones se hinchan, se enrojecen, los nervios se inflaman. Y eso sí es urgente. Si esa inflamación no la descomprimen quirúrgicamente, puede producir daño permanente en el nervio y por lo tanto tiene que actuarse rápido. Vean cómo acá el nervio está bien engrosado, bien inflamado, es una reacción tipo 1. Vean acá igual los nervios bien inflamados. O las lesiones se vuelven más eritematosas, se agrandan, más dolorosas. Igual acá, miren, todas las lesiones como que se han exacerbado, han empeorado. Típicas de reacción tipo 1, acá es tremendo. El nervio como está engrosado, parece la vena yugular engurgitada. ¿Sí? Igual acá las lesiones se han vuelto más grandes, más dolorosas. Igual acá esta lesión está eritematosa, dolorosa, igual acá. Son la tipo 1, mira esta lesión mucho más marcada, mucho más grande, una lesión gigante ahí en el dorso. Igual acá se vuelven más dolorosas las lesiones, ¿sí? Más intensas. Igual acá miembros inferiores se ven mucho más enrojecidos, da la impresión que el paciente está empeorando, pues es una reacción tipo 1. Como es una reacción inmunológica, el tratamiento básicamente son corticoides, pero obviamente hay que desfocalizar primero para asegurar que el paciente, como viene de la selva, no tenga algún tipo de infestación con estrongiloides. Se debe tratar antes de iniciar la prednisona. Pero lo importante es esto, si hay compromiso de nervios donde se ve anestesia, inflamación, parestesias severas, rápidamente tiene que ser descomprimido el nervio para salvar la extremidad, porque el nervio puede ser destruido por esta presión aumentada. Igual acá como se descomprime el nervio mediano, acá como se comprime el nervio tibial. En cambio la tipo 2 se ve básicamente en la forma multivacilar en los cuales aparecen nuevas lesiones, tipo nódulos, dolorosos, enrojecidos, es lo que se llama eritema nodoso leproso y puede haber fiebre con manifestación pues, de la inflamación de los nervios. Bien, acá nuevas lesiones es el famoso eritema nodoso, el tipo 2. Bien, múltiples lesiones acá, nuevas lesiones que incluso se ven en forma de pústulo ya con presencia de pus. Claramente acá, con presencia de pus por sobreinfecciones bacterianas de la piel. ¿Sí? Múltiples lesiones en el dorso. Acá igual, múltiples nódulos, ¿sí? Subcutáneos. Miren cómo es la infiltración, este es el edema que se ve en las extremidades, la infiltración importante. Y esta es una forma grave de presentación de reacción tipo 2. Esta es una vasculitis necrotizante llamada enfermedad o fenómeno de Lucio. Se ve rara vez, más es descrita en las cepas de Centroamérica, pero en Sudamérica también están descritos algunos casos de fenómeno de Lucio. Y acá en la biopsia se puede ver claramente cómo los vasos sanguíneos se destruyen. Hay vasculitis, pero de tipo necrotizante, que manifiesta este cuadro síndrome.
Aquí el tratamiento es con talidomida, los corticoides, la petoxifilina, los AINES tienen mucha menor eficacia. La talidomida es el tratamiento de elección en estos casos. Y esto lo quería mostrar, es un paciente, el primer paciente que manejamos en el Hipólito Unanue es un paciente que estuvo viviendo más de 20 años en Tingo María, Huánuco, y vemos acá que el paciente vino porque tenía trastorno para deambular y tiene estas lesiones en el tronco. El paciente llega primero al servicio de medicina interna. El paciente estuvo casi un mes hospitalizado, no se le encontraba diagnóstico evidente, salió por una baciloscopía positiva en esputo, una cruz, y se pensó que todo el cuadro era por tuberculosis. Sin embargo, el paciente seguía postrado en silla de ruedas, no caminaba, y entonces llegó un control con el dermatólogo. La dermatóloga sospechó que esto no podría ser solamente tuberculosis y le hizo una biopsia de piel. Y ojo, llegó al criterio histopatológico, que es el último que se recurre cuando no se sospechó el cuadro. Pero quiero que vean más cercano a este paciente. Miren, del libro, no tiene pestañas ni cejas, tiene madanosis. Miren los surcos faciales muy marcados. Tiene además facial leonina y tiene lagoftalmos en el ojo izquierdo y no lo vieron ahí. Y entonces nunca nos llamaron y la dermatóloga hizo el diagnóstico y tiene todas las lesiones. Miren las lesiones en miembro inferior. Tiene máculas, tiene pápulas, este es en el abdomen, una piel, este es el muslo, tiene unas lesiones que parece un mármol ahí. Miren la infiltración clásica del libro en las extremidades, típico de una lepra lepromatosa. Le iniciamos tratamiento y al año una mejora importante. Miren las lesiones cómo han mejorado. El paciente ya caminaba para entonces. Sí, pero miren, la infiltración todavía se ve que persiste, por eso sospechamos que pueda todavía tener actividad la enfermedad. Le hicimos un control baciloscópico al año y el paciente tuvo que recibir un año más porque todavía salía positivo la baciloscopía. Miren cómo mejoró, cómo ya están creciendo las pestañas, perdón, las cejas. Sí, el oftalmos ha mejorado. Usted ve un color medio rojizo, cobrizo en el paciente. Este es un efecto secundario de la clofazimina. No se alarmen, eso hay que decirle que hay fotosensibilidad, que no se ponga el sol durante el tratamiento. Sí, pero el paciente mejoró. No tengo las fotos de los 2 años de tratamiento, pero el paciente fue dado de alta con baciloscopía negativa, pero 2 años después del alta el paciente llegó por emergencia por un proceso de un infarto agudo de miocardio y lamentablemente el paciente falleció. Sí, este es el primer caso que manejamos de lepra en la institución. Este es un segundo caso, un paciente venezolano que estamos manejando actualmente. Tiene esta lesión en la cara. Vean las lesiones acá en la zona frontal. Y también las extremidades. Sí, más de serie acá el muslo, también múltiples lesiones espectaculares. Y estas lesiones desacocadas típicas que tenían el tronco, miren, clásicamente una lepra multivacilar, vean en las dorsas, en glúteos, estas lesiones. Y está en tratamiento actualmente con buena mejoría, aunque completó un año, ha habido mejora, pero no ha desaparecido y su control vaciloscopía salió positivo y ya empezó su segundo año de tratamiento. Este es un paciente venezolano que tiene solamente esto en las orejas. No tengo la foto, pero vino por mal perforante plantar. Actualmente está en tratamiento también. Estamos para hacerle su control y ver si requiere un año más de tratamiento. Y este es un paciente, el último que hemos manejado, un paciente brasilero con antecedente de lepra que fue tratado en su país una vez y acá en el Perú 2 veces. Y él venía con un poco de parestesias en miembros superiores y tenía estas lesiones, ¿no? Entonces uno pensó la posibilidad que tenga manifestaciones de lepra, pero cuando evaluamos las lesiones no había trastorno sensitivo en estas. Y finalmente se determinó que es un tipo de vitiligo, así que no toda mancha es sinónimo de lepra. Tengan cuidado también eso para no confundirnos. Entonces vean cómo es interesante esta enfermedad y sus múltiples formas de manifestaciones clínicas que si no lo sospechan se le escapa incluso a los especialistas. Así que tengan mucho cuidado con este tipo de lesiones. Bien, entonces, ¿alguna pregunta por favor que quieran hacer? Muy interesante. ¿Preguntas? Mira, te van preguntando, estoy descargando ya la asistencia. Doctor, disculpe, ¿Alguna pregunta? no está al comienzo de la exposición, pero
Quiero saber dónde es endémico la lepra. No desconozco yo. Ahí hemos mencionado los departamentos, es Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco, sí, son los principales departamentos que reportan casos de lepra. Y ahí zonas ya específicas de cada departamento, con los cuales son bolsones o colchones de pacientes diagnosticados de esa enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Doctor, buenos ¿Quedó días. claro? Sí, Sí, doctor, sí, te más que escucho. una pregunta, es una curiosidad. Decían, doctor, que la Madre Teresa de Calcuta bañaba leprosos. En este caso, esos lugares donde estaban estos leprosos, ¿no existía aún ese tratamiento? ¿O sí y no había cobertura para esos pacientes? Probablemente era por falta de acceso al tratamiento, pero ellas conocían lo que les he mencionado, que la virulencia es baja, por eso que ella hasta los besaba, ella nunca se infectó, porque sabía que para infectarse uno debe tener trastorno de inmunidad y de tener una exposición prolongada a un paciente bacilífero. Por eso es que ella tenía ese contacto sin mayor riesgo. Por eso es importante que ahora ya no se aísla un paciente con lepra, no necesita aislarse porque necesitamos una exposición continua, constante, cercana, para que uno tenga riesgo de infección. Ese es el tema. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. ¿Todo claro? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a cerrar la sesión. Entre hoy y mañana la delegada le va a enviar el segundo y último caso clínico para ser discutido el día lunes, porque me parece que ya esa fecha estamos terminando la rotación. Hasta ayer me había mandado solamente un grupo su presentación del caso clínico anterior. Por favor, los que faltan, enviarme para poder poner las notas oportunamente. Ojo, con ustedes se cierra y hay que subir todas las notas al SANWET, entonces necesitamos tener todo al día y mandar las notas oportunamente. Así que hasta mañana hay plazo para el caso anterior y ojo, el día lunes después de su caso clínico, el mismo día va a tener que enviar su presentación, por favor, para poder tenerlos en cuenta con la nota de práctica, ¿sí? Bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día lunes. Si le estoy mandando para mañana, pues trabajen estos feriados. Se dediquen a revisar su último caso clínico. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Chao. Gracias, doctor.